Imagina que un solo día puede cambiar tu vida por completo, un momento donde tus impulsos, decisiones y emociones se enfrentan a la realidad, y todo lo que creías que necesitabas se pone a prueba. Conoceremos a Noa, una joven con sueños y desafíos como los tuyos, que lucha cada día con pequeños deseos que parecen inofensivos, un anillo brillante que llama su atención, compras impulsivas que terminan afectando su tranquilidad y hasta decisiones que podrían romper su presupuesto. Pero lo más importante no es lo que compra o deja de comprar, es cómo enfrenta esos impulsos. Cada decisión que tomamos tiene un impacto, y muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que un simple momento de espera puede transformar nuestra vida. Noa descubre un secreto simple pero poderoso: esperar un día antes de ceder a un deseo. Ese pequeño cambio le permite diferenciar entre lo que realmente necesita y lo que es solo una emoción pasajera. En esta historia verás cómo un día puede enseñarnos paciencia, autocontrol y una mentalidad más fuerte, y cómo esas pequeñas acciones diarias nos acercan a una vida más libre y feliz. Prepárate para sentir curiosidad, emoción y motivación mientras acompañas a Noa en este viaje transformador. Si eres nuevo en mi canal, suscríbete ahora. Aquí encontrarás videos motivacionales e informativos que te ayudarán a mejorar cada aspecto de tu vida, desde finanzas y disciplina hasta desarrollo personal y hábitos positivos. No te los pierdas. Dicen que un solo día puede cambiarlo todo. Que basta un instante, una decisión, para transformar el rumbo de una vida completa. Pero pocos lo creen hasta que les ocurre. Esta es la historia de alguien común, alguien que podrías haber visto por la calle, sentado en un parque o esperando el autobús. Una persona sin fama, sin riquezas, sin milagros. Y aún así, su vida dio un giro inesperado gracias a una sola decisión. Una que parecía pequeña, incluso insignificante. Pero terminó revelando una verdad capaz de abrir los ojos a cualquiera que la escuche. Su nombre era Noa. Una mujer joven, hermosa, con un brillo natural que no necesitaba maquillaje caro ni ropa de marca para notarse. Tenía el tipo de belleza que no busca impresionar, serena, genuina, casi tímida. Pero aunque su apariencia destacaba, su vida nunca había sido fácil. Creció en una casa pequeña, en un barrio donde las paredes eran delgadas y los sueños aún más frágiles. Ahí aprendió a vivir con lo justo, y a veces, con menos de lo necesario. Muchos pensaban que la belleza, tarde o temprano, la sacaría de ahí. Que encontraría un camino sencillo, que otros se lo abrirían. Pero la vida nunca le regaló atajos. Noa trabajaba cada día como cualquier persona que no puede esperar milagros. Tenía un ingreso estable, $3,500 al mes. Para algunos era una cantidad buena, para ella era apenas un equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Pagaba su renta, su comida, sus necesidades básicas y, como la mayoría, siempre esperaba que al final del mes quedara algo. Algo para ahorrar. Algo para vivir un poco mejor. Pero como muchos, ese algo nunca llegaba. No hacía cuentas cada mes, con la esperanza de que esta vez habría un cambio. Pero el resultado era el mismo: el dinero se iba. Desaparecía. Y no sabía cómo. Pequeñas compras. Pequeños placeres. Cosas que parecían inofensivas. Detalles que compraba para sentirse bien después de un día difícil. Gastos que justificaba diciéndose que trabajaba duro y merecía algo para ella. Algo bonito. Algo que mostrara que estaba progresando, aunque fuera solo en apariencia. Nunca lo notó. Nunca lo pensó. Hasta un día. Ese día comenzó como cualquier otro. Nada parecía especial. Nada anunciaba un cambio. No había un mensaje misterioso, ni un sueño revelador. Solo rutina. La cotidianidad que siempre había vivido. Pero ese día hubo algo distinto. Su amiga Abril llegó con una sonrisa exageradamente feliz. Llevaba en su mano una pequeña caja blanca. Pequeña, pero vistosa. Un envoltorio delicado,
brillante, como los que solo se usan para algo importante. Algo caro. Abril abrió la caja con cuidado, como si estuviera revelando un secreto sagrado. Dentro había una sortija hermosa, con una piedra que atrapaba la luz como si fuera un pequeño sol. Era elegante, delicada y tan llamativa que no podía pasar desapercibida. Noah la miró con admiración, pero también con un pequeño nudo en el estómago. No podía evitarlo. Esa sortija representaba algo que deseaba desde hacía tiempo, no la joya en sí, sino lo que significaba. Belleza, estatus, reconocimiento. La ilusión de sentirse exitosa. Me costó una fortuna, pero vale cada centavo, dijo Abril con un gesto orgulloso. Noah sonrió, pero dentro de ella nació una chispa de deseo. La sortija brillaba, pero lo que de verdad brillaba era el sentimiento que despertó en su mente. Imaginó usar algo así, imaginó cómo la verían los demás, cómo ella misma podría sentirse. Era algo más que una joya. Era la idea de que podía tener lo que siempre creyó que era solo para los demás. Algo bonito. Algo especial. Algo que dijera, yo también puedo. Ese pensamiento no la abandonó durante el resto del día. Se repetía como un eco, suave pero constante. Y a medida que pasaban las horas, el deseo crecía. Empezó a buscar mentalmente justificaciones. Pensó en su esfuerzo diario, en lo duro que trabajaba, en cuanto merecía darse un gusto. Incluso trató de calcular cuánto podría costar una sortija similar, tratando de convencerse de que no sería tan cara. Trabajo mucho, no sería un mal gasto. Además, me haría sentir bien, pensó. Cuando llegó a casa, el deseo era tan fuerte que apenas tuvo paciencia para cenar. Se sentó frente a su computadora, abrió una tienda en línea conocida por vender joyas elegantes y empezó a buscar. No tardó mucho en encontrar lo que quería. Era similar a la sortija de Abril. Quizás un poco más simple, pero igual de bella. Igual de brillante. Igual de seductora. Solo costaba unos cientos de dólares. Nada imposible. Su corazón latía rápido. Estaba a punto de comprarla cuando algo la detuvo. Fue un pensamiento espontáneo. Un recuerdo de algo que había escuchado hace años. Una frase simple que no había tomado en serio en su momento: si realmente lo quieres, serás capaz de esperar un día. Solo eso. Una frase casi ridícula en su sencillez. Pero ese instante, ese pensamiento, marcó una diferencia. No estaba segura de si era sabiduría o miedo. Pero justo antes de hacer clic, decidió esperar, solo un día. No más. Solo 24 horas. Un pequeño experimento, casi un juego interno. Si mañana todavía la deseaba, la compraría. Si no, simplemente dejaría pasar el impulso. Al fin y al cabo, ¿qué podía perder esperando un día? Lo que Noah no sabía era que esa decisión aparentemente insignificante estaba a punto de revelarle algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Noah despertó con el mismo nerviosismo, pero también con una curiosa sensación de control. La sortija seguía en su mente, pero de manera distinta. Ya no era un impulso inmediato, un fuego que amenazaba con consumirla, sino un pensamiento que podía observar, analizar, respirar. Se dio cuenta de que podía mirar su deseo sin dejarse arrastrar por él. Esa fue la primera lección: la paciencia puede ser más poderosa que la gratificación instantánea. Durante la mañana, mientras caminaba hacia su trabajo, recordó el dinero que tenía disponible para gastos adicionales ese mes. $3,500 de ingreso, después de sus necesidades básicas, dejaban una cantidad limitada para cualquier capricho. Sabía que si compraba la sortija, su presupuesto quedaría reducido drásticamente, y no habría margen para imprevistos. La simple realidad del dinero, fría y concreta, la golpeó con más fuerza que cualquier tentación de brillo o lujo. En la escuela, el día transcurrió entre clases, tareas y conversaciones con los compañeros.
Escuchaba cómo algunas hablaban de nuevas compras, ofertas o regalos que se habían dado, y su corazón latía con una mezcla de nostalgia y deseo. Pero algo había cambiado. En lugar de sentirse frustrada o envidiosa, Noah se permitió observar con curiosidad. Cada historia de compras impulsivas, cada comentario sobre la emoción de adquirir algo necesario, ya no la arrastraba. Comenzó a ver un patrón: la mayoría de esas decisiones nacían del impulso, no de la necesidad real. La emoción del momento creaba una falsa urgencia, y las consecuencias llegaban después, siempre más pesadas que el placer inicial. Al llegar la hora del almuerzo, recordó la frase que había decidido poner en práctica: si realmente lo quieres, serás capaz de esperar un día. Esa frase, simple pero poderosa, se convirtió en un mantra silencioso. Cada vez que el deseo surgía, respiraba profundamente y repetía mentalmente esas palabras. Y, sorprendentemente, la ansiedad empezaba a disminuir. Lo que antes parecía urgente ahora se sentía manejable, casi trivial. Esa tarde, mientras organizaba su escritorio y corregía cuadernos, llegó un pequeño desafío: la moto de Noah comenzó a fallar en el estacionamiento de la escuela. Un ruido extraño, un tirón brusco, luego un silencio inquietante. Su corazón se encogió. Sabía lo que eso significaba: gastos inesperados. Y en el pasado, esos momentos siempre habían sido detonantes de compras impulsivas. La mente buscaba un escape rápido, algo que llenara el vacío o calmara la ansiedad. Tal vez un café caro, una prenda, una joya, cualquier cosa que produjera un alivio inmediato. Pero no hoy. Hoy Noah recordó el principio que había decidido probar. Un día de espera, un día para observar, un día para diferenciar entre impulso y necesidad. Con la respiración aún agitada, revisó sus finanzas y ajustó el presupuesto, movió dinero de los gastos extras hacia un pequeño fondo de emergencia, cubriendo parcialmente la reparación de la moto. No fue fácil. Cada movimiento de dinero era una batalla interna contra viejos hábitos, contra la voz que decía: solo esta vez, te lo mereces. Pero con cada ajuste, sentía una mezcla extraña de dolor y satisfacción. Dolor porque el cambio exige disciplina, satisfacción porque por primera vez estaba tomando control real de su vida. Esa noche, Noah no compró la sortija. No hubo clic final, no hubo confirmación de compra. Solo hubo un registro silencioso de una victoria interna. Se acostó con una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. No era el alivio de gastar, sino el alivio de decidir, de no ser víctima de los impulsos. Dormir con esa sensación le dio un descanso que hace mucho tiempo no conocía. Al día siguiente, la tentación volvió, pero de formas más sutiles. Una amiga mostró un vestido que estaba en promoción, otra mencionó un curso caro de desarrollo personal, y los anuncios en línea parecían seguirla, cada uno con promesas de felicidad inmediata. Pero Noah comenzó a notar algo que antes no veía: muchas de esas emociones que la impulsaban a comprar eran artificiales. No nacían de una necesidad real, sino de historias que su mente contaba para justificar el gasto. Esto me hará sentir especial, esto me dará un comienzo nuevo, esto es una recompensa. Historias bonitas, pero mentirosas. El verdadero cambio llegó cuando Noah empezó a registrar cada impulso. Tomaba nota de lo que quería comprar, cuánto costaba y cómo se sentía. Al revisar la lista al final de la semana, algo sorprendente ocurrió: más del 80% de las cosas que pensó que necesitaba desaparecieron de su mente después de esperar un día. Lo que había parecido indispensable, de pronto ya no lo era. La sensación de urgencia se desvanecía, y con ella, la ansiedad y la culpa que siempre seguían a cada compra. Noah comenzó a entender algo crucial: su problema nunca había sido la falta de dinero, sino la falta de distancia entre el deseo y la acción. Cada compra impulsiva era un acto automático, un reflejo condicionado. Pero al detenerse, al observar y al esperar, recuperaba poder sobre su propia vida. Aprendió que no se trata de prohibirse comprar, sino de posponer y evaluar.
Esa simple práctica se convirtió en un hilo de control que la conectaba con su propia racionalidad. Un viernes, mientras revisaba los anuncios de la semana, apareció un desafío diferente, un curso de desarrollo profesional para maestros, algo que realmente quería aprender. Costaba solo $10, pero la emoción era más intensa porque estaba ligado a su crecimiento, no solo al deseo de poseer. Este momento la obligó a reflexionar, no todos los impulsos son iguales. Algunos eran oportunidades, otros simples escapes. Y aquí, el juicio y la espera serían fundamentales. Una vez más, respiró, esperó y aplicó la regla del día. Y nuevamente, cuando volvió a la mañana siguiente, la urgencia había disminuido. La decisión se tomó con claridad, no con impulso. Ese fue el momento en que Noah comprendió la verdadera lección. No se trataba de una joya, ni de dinero, ni de bienes materiales. Se trataba de tiempo. Tiempo para observar, tiempo para decidir, tiempo para diferenciar lo urgente de lo importante. Un día, apenas 24 horas de reflexión, habían cambiado no solo sus hábitos de gasto, sino su perspectiva de la vida. La libertad emocional y financiera, la sensación de control, era algo que nunca antes había experimentado con tanta claridad. Noah comenzó a ver cómo este simple cambio se filtraba en otras áreas de su vida. Las pequeñas decisiones diarias, desde lo que comía hasta cómo organizaba su tiempo, empezaron a alinearse con un propósito más profundo. La paciencia, que antes parecía inútil, se convirtió en su mayor aliada. Y, por primera vez, se sintió dueña de su propio camino. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que un impulso surgía, Noah aplicaba la regla del día: esperar, observar, decidir. La práctica se volvió casi automática, pero la transformación no era superficial. Algo más profundo estaba ocurriendo. La sensación de ansiedad que antes acompañaba a cada deseo había disminuido significativamente. Noah ya no se sentía arrastrada por sus emociones, sino que empezaba a actuar desde un lugar de calma y conciencia. Un viernes por la tarde, el verdadero desafío apareció disfrazado de oportunidad: un anuncio de venta especial en la tienda local. Una promoción de fin de semana que prometía descuentos irresistibles. La mayoría de sus colegas ya hablaban de que comprarían, emocionadas, impulsadas por la urgencia de la oferta. Noah sintió que su corazón se aceleraba. Esa voz interna, que durante años había dictado sus acciones, le susurraba que debía aprovechar la oportunidad, que merecía darse un gusto. La tentación era más intensa que nunca. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Noah escuchó otra voz, la voz de la razón. La voz de la paciencia. La voz que le recordaba todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Espera un día, se dijo a sí misma. La frase ya no era solo una regla, sino un recordatorio de su propio poder. Respiró hondo, cerró los ojos y permitió que la ansiedad se asentara. Esa noche, en su casa pequeña pero acogedora, reflexionó sobre lo que realmente necesitaba. Abril, su amiga, la llamó emocionada para compartir sus compras. Mientras escuchaba, Noah sintió un instante de tentación, pero rápidamente lo reconoció y lo dejó pasar. Ya no necesitaba comparar, ya no necesitaba justificar nada. La paz interna que sentía era más valiosa que cualquier objeto que pudiera comprar. Esa sensación de control y libertad era la recompensa más grande que jamás había experimentado. Durante la semana siguiente, Noah continuó aplicando la regla del día a cada impulso, desde deseos pequeños hasta tentaciones más grandes. Descubrió algo fascinante: más del 80% de los deseos desaparecían después de esperar. Lo que antes parecía indispensable, de pronto carecía de importancia. Lo que antes le causaba ansiedad y culpa, ahora simplemente pasaba desapercibido. La simple acción de esperar había cambiado su relación con sus deseos, su dinero y, más importante aún, consigo misma. Al final del mes, revisó sus cuentas con asombro.
Por primera vez, no solo había evitado compras impulsivas, sino que había logrado ahorrar 150 pesos completos. Dinero que antes se perdía en deseos pasajeros, ahora estaba a su disposición para emergencias o sueños más grandes. La cifra, aunque no parecía enorme, tenía un valor simbólico inmenso. Representaba control, disciplina y, sobre todo, libertad. Noa sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía esclava de sus impulsos, sino dueña de sus decisiones. La transformación fue silenciosa, pero poderosa. Con cada día que pasaba, su confianza crecía. Sus colegas, que seguían cayendo en la trampa de las compras impulsivas, a menudo le preguntaban cómo podía resistirse. Noa simplemente sonreía, consciente de que la respuesta estaba en algo mucho más profundo que la fuerza de voluntad, estaba en la claridad mental que la paciencia le otorgaba. Cada decisión consciente reforzaba su autoestima y su capacidad de manejar la vida de manera más efectiva. Meses después, un gasto inesperado volvió a poner a prueba su nueva disciplina, su moto necesitaba reparaciones mayores y el costo era significativo. En el pasado, esto habría sido un detonante perfecto para comprar algo más, solo para compensar el estrés. Esta vez, Noa respiró, revisó su presupuesto, ajustó sus finanzas y afrontó la situación con calma. No hubo compras impulsivas, no hubo culpa posterior. Solo hubo claridad y acción consciente. Con el tiempo, la regla del día se convirtió en un hábito natural, casi automático. Cada deseo que surgía era registrado, observado y evaluado. La mayoría desaparecía por sí solo, y los que permanecían eran necesidades genuinas o inversiones valiosas. Su vida financiera se estabilizó, pero lo más importante fue la transformación interna. Noa ya no dependía de objetos para sentirse feliz o realizada. Su bienestar emocional estaba en su capacidad de decidir, en su conciencia y en su paciencia. Un día, mientras preparaba la cena y revisaba su cuaderno, escribió una frase simple que resumía todo lo que había aprendido. Esperar un día me enseñó a distinguir entre lo que deseo y lo que realmente necesito. Cerró el cuaderno con suavidad, como quien cierra un capítulo de su vida que alguna vez dolió, pero que ya no la gobierna. Tomó aire, miró su pequeño apartamento y sintió un orgullo sereno recorrer su pecho. Había vencido a la parte de sí misma que la arrastraba desde hacía años, que la hacía esclava de impulsos y emociones pasajeras. Y mientras servía su plato, comprendió algo más profundo, una pausa, un simple momento de espera, puede cambiar no solo un mes, sino toda una vida. Noa entendió que la verdadera riqueza no siempre está en el dinero, sino en la claridad, la paciencia y la capacidad de tomar decisiones conscientes. Que la libertad no se compra, se conquista. Y que, a veces, un solo día es suficiente para abrir los ojos y enseñarnos la lección más valiosa de todas, la vida puede cambiar en cualquier momento, si estamos dispuestos a esperar y actuar con conciencia. La historia de Noa nos recuerda algo que todos necesitamos escuchar, que no necesitamos apresurarnos, que no necesitamos ceder al impulso, y que nuestra felicidad y estabilidad dependen de nuestra capacidad de observar, reflexionar y decidir con claridad. Cada deseo que se pospone, cada impulso que se controla, es un paso hacia una vida más libre, más consciente y más plena. Así, un día que parecía ordinario, una elección aparentemente pequeña, terminó siendo el inicio de un cambio profundo. Noa no solo aprendió a ahorrar dinero, sino a manejar sus emociones, a priorizar lo importante y a comprender que la verdadera satisfacción no proviene de lo que tenemos, sino de cómo tomamos nuestras decisiones. Y aunque el mundo sigue ofreciendo tentaciones y desafíos cada día, Noa ahora sabe algo esencial: la paciencia, la reflexión y la conciencia son las herramientas más poderosas que podemos tener. Que un solo día, una sola pausa, puede cambiar nuestra historia para siempre.